Precisamente, Lilia, nosotros aquí en el Tercer Canal hemos conseguido algunas de las declaraciones que se produjeron ese 28 de julio de 2004 que nos permitirán entender esos hechos a los que estás haciendo memoria. Veamos, tenemos dos declaraciones de Mancuso. Vamos a ver la primera para ver qué recuerdas de ese discurso que dio este ex jefe paramilitar. Veamos. Esta razón y ante el acecho constante de las guerrillas, recurrimos al derecho inalienable de la legítima defensa en aras de proteger nuestra existencia y nuestros bienes lícitamente adquiridos que representan el sustento presente y futuro de nuestras familias. Apenas ahora, y a partir de este proceso de paz con la SAUC, se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte, asumir con dignidad la defensa patria y tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero. Hemos sido víctimas de la prolongación del chantaje guerrillero durante décadas de abandono por parte de un Estado débil e irresoluto, sin coraje ni sensibilidad social, sordo a la Colombia marginal y periférica, que todavía hoy lucha por liberarse del flagelo guerrillero con su secuela inevitable de miseria e injusticias. El juicio de la historia reconocerá la bondad y grandeza de nuestra causa. La historia será tan implacable con la subversión armada como su presente lúgubre y huérfano de apoyo popular. Tras 4 largas décadas de prepotencia inclemente y mesianismo terrorista, las guerrillas sobreviven en sus madrigueras, presas de su arrogancia tras haber dejado pasar el tren de la historia. La subversión se alimenta del ego demencial de sus líderes encanecidos, anacrónicos y extraviados que pretenden someternos por las armas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Lilia, mientras te le enfrentabas a los paramilitares desde el Congreso, pues Mancuso estaba diciendo que no, que al contrario, que las víctimas eran ellos de la barbarie de la guerrilla. ¿Cómo le podríamos explicar ese tipo de frases a la sociedad colombiana hoy, que sin lugar a dudas puede comprender mucho mejor el paramilitarismo que hace 21 años? Bueno, yo creo que lógicamente este era un discurso para el aplauso, no era un discurso. Lógicamente ellos no iban a venir a hablar de sus crímenes ahí, estaban justamente buscando lo que yo llamo la legitimidad moral. Lo que sí había y que hizo que en su primer momento hubiera esa organización de autodefensas es que la guerrilla, especialmente las FARC, les cobraba unos impuestos. A los paras. A los paras, pero no, a los ganaderos, a los empresarios. Y entonces justificaron la creación del paramilitarismo y, digamos, esta estrategia diciendo que se tenían que proteger de aquellos que los extorsionaban. Entonces lo que se volvió una justificación para el asesinato de líderes sociales y para una gran estrategia de expropiación de tierras con la figura del desplazamiento forzado y de crear terror, era esa, ¿no? No, es por razones de seguridad. Uribe mismo recoge eso en su campaña y cuando muestra que lo que el país necesitaba era seguridad. Pero digamos, esa fue una estrategia de decir, sí, es que nos extorsionan, nos tenemos que armar, nos tenemos que organizar y tenemos que perseguirlos. Luego, esa estrategia de masacres, de desplazamiento forzado, masivo, tenía que ver con, primero, necesitaban tierras, tenían mucha riqueza del narcotráfico y estos ganaderos necesitaban tierras y tenían toda la plata para armar lo que ellos llamaban armar civiles, que era ese modelo de autodefensa. Ahí dicen que, y nosotros mismos decíamos como víctimas de la estrategia del Estado, pero habría que decir que no era
todo el Estado, era una parte de ese Estado que quedó cooptado en las manos del paramilitarismo, mucho más cuando ya Uribe fue presidente en los 2 periodos. Ahí tenían, digamos, toda suerte de paramilitares o parapolíticos, inclusive en embajadas, entre los jueces, en la fiscalía. Es decir, hubo una toma de ese paramilitarismo de las instituciones que nosotros veíamos, pero este país en su mayoría, no todo, porque en la academia persistían sectores de pensamiento crítico que veían el alcance del paramilitarismo, entre las organizaciones sociales, pero el campesinado se dio cuenta de que esta era una arremetida contra ellos, y las cifras de muertes del campesinado, del liderazgo del campesinado, se incrementaban, especialmente en regiones como Antioquia, el Urabá antioqueño, Córdoba. Y luego, en ese tránsito de las autodefensas a la consolidación del paramilitarismo, ellos llegaron a tener el control, como ellos mismos lo expresan, en la mayoría del país. Y entonces podían elegir a sus representantes, alcaldías, gobernaciones. Entonces tenían, por un lado, pues todo ese poder del narcotráfico, todo el poder de una parte del Estado, representado también en policía y ejército, pero luego entonces se dieron cuenta que el presupuesto de quienes eran el presupuesto de los departamentos y de los pueblos en los que eran elegidos, pues eso también era un botín, y se volvió justamente eso un botín de guerra, y esto no paraba. Todos los días sabíamos de más muertos, de las masacres, y veíamos cómo la impunidad crecía a la par de toda esta estrategia de muerte. Y entonces pensábamos que ¿cómo vamos a hacer? Ese es el discurso de él, es la seguridad entendida como nos están extorsionando, nos están pidiendo plata a los ganaderos, pero luego en los testimonios, que hay miles de horas de las audiencias de justicia y paz, inclusive de audiencias desde las cárceles de Estados Unidos, y eso no lo conoce la gente. Yo tuve una reunión con la actual fiscal y yo le dije, debías sacar al público esas miles y miles de horas de las audiencias de los paramilitares. Muchos de ellos están muertos porque hay una cosa, y es que ellos se mataban entre ellos mismos, ¿no? Entre las familias, como vimos con los Castaño, se mataban, había No, y también en el marco de un pacto de impunidad y de silencio. Exacto, entonces que como mataron a Doble Cero, por ejemplo, el creador del bloque Metro en 2006 en Santa Marta. Exacto, porque y eso lo señaló en alguna oportunidad uno de los paramilitares, nos ubicó a los que trabajamos por los derechos humanos y ya estaban en la estrategia de diálogo del Ralito, y nos dijo, mira, están matando miles de mandos medios, que éramos los que recibíamos las órdenes y los que sabían todos los secretos, pues mataron a miles, ellos mismos mataron a sus, digamos, a sus subalternos. Y eso tampoco nunca fue investigado en detalle. Lo que sí entendimos, una parte de esta historia que es muy importante, cuando inicia esta estrategia paramilitar, tiene el visto bueno de Estados Unidos, y tiene el visto bueno porque era todo este momento de la doctrina de seguridad nacional. La negociación del Plan Colombia también. Sí, pero... O la implementación mejor del Sí, Plan pero previo a eso, armar civiles fue una estrategia porque les parecía que coincidían en sus discursos ellos con el discurso anticomunista, el peligro de la amenaza comunista, y aquí, bueno, el peligro de la guerrilla. Entonces tuvieron el visto bueno para armar civiles,
en muchos territorios estaban al tanto y les parecía que eso era la doctrina de seguridad nacional de todos esos asesinatos y las violaciones y la persecución al campesinado. Y luego vemos eso claramente cuando hay el asesinato, cuando matan a Pablo Escobar, digamos que entre comillas hubo esa alianza paramilitar para matarlo y lógicamente con ejército policial, lo que ya había aglutinado el paramilitarismo, más obviamente el concurso de Estados Unidos, y luego hay una suerte de acuerdo. Nos falta que se desclasifiquen más documentos para conocer en detalle el rol que ha tenido Estados Unidos, o más bien Washington, en toda esta estrategia, pero claramente cuando el expresidente Uribe decide extraditarlos, cuenta con ese apoyo completamente del gobierno norteamericano. Quiero contarte un detalle, es que años después o meses después, la senadora Piedad Córdoba decide, en una estrategia de que tuviéramos más posibilidad de ir desmantelando la disculpa de la guerrilla para seguir matando líderes, y entonces dijo: organicemos colombianos y colombianas por la paz. Entonces se organiza esto, teniendo en mente que se requería que la guerrilla parara el secuestro, entregara a los secuestrados y se abriera un camino de negociación política. En ese entretanto, algunos de Colombianos por la Paz, Piedad organiza una visita a las cárceles norteamericanas donde estaban. En 2009. Sí, entonces una reunión muy importante que se da también, donde estuvo justamente Iván Cepeda, que en ese momento aún no era, no sé si ya era, no, creo que aún no era congresista. En 2009 él era columnista del Espectador y era pues activista líder social del movimiento de víctimas. Del Movice. Y entonces nosotros pusimos mucha esperanza en que ellos, una vez extraditados, por un lado veíamos que era otra estrategia de impunidad, porque desde allá no iba a poder haber acceso a las audiencias donde ellos tenían que confesar los delitos. Por otro lado, solo iban a ser juzgados por los delitos asociados al narcotráfico y no por asesinatos y violaciones y, bueno, toda suerte de horrores. Mas, sin embargo, ahí Piedad, que no, en ese momento no era senadora. Ah, sí, ya ella sí era senadora. Sí. Hizo un grupo para visitar las cárceles, y entonces cuando hay la cita con Mancuso, yo me acuerdo que de la memoria de este momento es que Piedad dice: yo le dije a Mancuso, mire, usted ya está aquí, está extraditado, usted tiene la oportunidad, tiene la obligación de contarle a las víctimas todos los crímenes en los que han participado, cómo se organizaban, cómo era la relación misma con el expresidente Uribe. Entonces, en ese momento él dice que no. Una frase totalmente impactante, porque él dijo: él me puede matar toda la familia. A mí me da miedo que él me mate toda la familia. Es decir, mira, aquí estaba un hombre asesino que tenía muchas víctimas en sus espaldas, reconociendo el estatus de otro, diciendo: me da miedo porque me puede matar a toda la familia. Entonces ahí un poco perdimos esa gran esperanza que esos testimonios desde allá iban a contar en detalle lo que pasaba, realmente quiénes los financiaban, aunque ya sabíamos quiénes eran los que habían tenido esta estrategia empresarial de apoyarlos, y sobre todo cuáles eran los políticos que en todo momento en las audiencias, en la cabeza de los testimonios está que dicen una y otra vez: elegimos y reelegimos a Uribe. Él es nuestro líder político.
Él es nuestro prohombre. Es decir, nadie que no haya oído esas miles de horas podría decir que no es uno de los, digamos, organizadores fundamentales políticamente hablando del paramilitarismo. Eso, digamos que está probado. En cuanto a las víctimas, tocaría es que llegado un momento en la historia que se abrió con esta condena, un día por crímenes de lesa humanidad sea también condenado. Estamos en este otro momento de la historia, en un momento de la historia donde la gente puede levantar la voz, aunque todavía, aunque esos paramilitares fueron extraditados, vino toda otra generación que tenía la misma estrategia. Y el mismo mecanismo. El sí. mismo mecanismo. Ahora le sumas a eso todo el negocio de la minería ilegal. Y del oro. Pero el oro, pero también igualmente el narcotráfico y la necesidad de tener grupos sicariales que en un momento se les llamó BACRIM, ¿no? De bandas criminales reorganizadas para la misma estrategia, entre comillas, de seguridad, de vaciamiento territorial, o pelea a muerte por las rutas y la multiplicación, la atomización de toda esa estrategia que tuvo un control, digamos, AUC unido, pero que luego tiene una cantidad de ramificaciones, pero con la misma estrategia inicial de control de seguridad territorial, concentración en perseguir todavía a líderes sociales y campesinos y con la misma estrategia de control político, no de ellos mismos, pero de sus líderes representados en este partido Centro Democrático fundado justamente por el presidente Uribe y que era en asociación, por lo menos Uribe, en clara asociación con los crímenes del paramilitarismo. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.